supervisado por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, como Franklin Báez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enríquez, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro Joel Santos, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo que garantiza una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. Esto significa que nuestros recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. El resultado ha sido que el país podrá tener mayores ventajas, ya sea en forma de inversiones o acciones que se traduzcan en mejoras significativas para el bienestar colectivo. A partir de esta revisión, nuestro país tendrá beneficios que alcanzarán un rango de ingresos de entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares, a través de distintas vías, como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por el derecho a la operación por el plazo extendido de la concesión, y una inversión de 830 millones de dólares para mejorar en los 6 aeropuertos concesionados, incluido el Aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. Pues verdaderamente vemos que esta relación República Dominicana y Francia pues no es de ahora y aparte de esto sigue para un futuro. Damos inicio a nuestro primer panel sobre financiamiento sostenible para proyectos de infraestructura, moderado por la destacada profesional a quien le invito a dar una cálida bienvenida, Giselle Deñó, Country Manager de Inusuco. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Giselle Deñó. Tengo el honor de facilitar este panel en el día de hoy. Soy coordinadora junto a Yomaira Martino del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Dominico-Francesa y también, como mencionaban, directora de Insuco, una empresa de gestión social para proyectos. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre financiamiento para proyectos de infraestructura. La infraestructura como un factor determinante para el desarrollo. La forma en que nosotros pensamos la infraestructura y la planificación urbana hoy en día determina el desarrollo por las próximas décadas. Entonces vamos a estar reflexionando sobre el balance en República Dominicana. Tenemos actores importantes desde muchos diversos sectores. Tenemos banca privada, sector público, banca internacional, agencias de desarrollo, operadores de proyectos acá en República Dominicana. Cuando hablamos de infraestructuras sostenibles, hablamos de infraestructuras que estén contextualizadas, que entiendan la localidad, que respondan a las necesidades de las personas. Estamos hablando de infraestructuras que den servicios de eficiencia, servicios de calidad, que puedan mitigar, reducir, eliminar todo impacto negativo que puede tener sobre la sociedad, pero también que entienda que su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, que asuma la responsabilidad de poder también mitigar sus efectos sobre el cambio climático a nivel ambiental, infraestructura que no fragmente nuestros ecosistemas, que cuide la biodiversidad. De eso se trata cuando hablamos de infraestructura sostenible, y los actores que nos acompañan en el día de hoy son las personas idóneas para hablar con propiedad sobre este tema. Quisiera comenzar presentando a Julio Andrián, oficial de inversiones senior de Proparco. Tiene más de 12 años de experiencia en finanzas corporativas y en estructuración y ejecución y supervisión de inversiones en capital y deuda privada, en particular en los sectores de infraestructura y de energía. François Carcel es especialista senior de transporte a la AFD. Él nos estará contando, pero entiendo que República Dominicana tiene una de las carteras de transporte de AFD más grandes en el mundo. Durante los últimos 8 años, François fue jefe de proyecto de la División de Transporte en la sede en París y también en Bangkok, liderando proyectos apoyados por la Agencia Francesa de Desarrollo en varias partes del mundo. Humberto Brea, director de contratos de Sofratesa Group, un grupo, tiene más de 30 años de experiencia en el área de derecho de los negocios internacionales, las finanzas de empresas, contratos para infraestructura pública, project financing y concesiones. Y como resultado de una amplia formación y haberse desempeñado tanto como abogado asociado de importantes oficinas de abogados,
director de importantes empresas locales y obras de infraestructura pública, sistemas de metro, monorriel y teleféricos urbanos, entre otros. Laura Sanchís es gerente de división del área de la banca de inversión del Banco Popular Dominicano, con más de 14 años de experiencia dedicándose a la estructuración de financiamiento de proyectos de gran envergadura aquí en República Dominicana durante los últimos años, principalmente en el sector energía, turismo, industria e inmobiliario. Y como dicen, último pero no menos importante, el señor Sigmund Freud, director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, con una conexión muy estrecha con Francia. Ya es miembro del Colegio Dominicano de Abogados, presidente fundador de la Asociación de Estudiantes Dominicanos en Francia y de la Asociación de Juristas Dominico-Franceses. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y una maestría de Derecho Administrativo por la Universidad de París II. Pero mucho más allá que su biografía, lo más impresionante, de nuestros panelistas es la experiencia que tienen sobre los temas que vamos a conversar hoy. Quisiéramos que esto sea una conversación natural, donde voy a hacer una pregunta inicial a varias personas, pero siéntanse libres de intervenir. Para comenzar, quisiéramos comenzar con unas reflexiones iniciales que pueden ser concisas para la audiencia que tenemos en el día de hoy sobre el tema en cuestión, que es infraestructura desde un enfoque de sostenibilidad ambiental, pero más allá de lo ambiental también social. Comenzamos contigo, Julio. Muchísimas gracias, Giselle. Un placer estar aquí. Como muchos de ustedes saben, Proparco es la filial de inversión del sector privado de la Agencia Francesa de Desarrollo. Financiamos en capital y deuda todos los sectores de la economía. Obviamente, la rama de infraestructura es una de las ramas clave para nosotros. En infraestructuras nos focalizamos exclusivamente en infraestructuras sostenibles. En el área de energía, por ejemplo, venimos focalizándonos solamente en renovables. El tema del gas, que era un tema que se consideraba hasta hace unos años en países menos avanzados, ya no se mira, así que solamente nos focalizamos en proyectos renovables, en particular solar, eólico, biogás, biomasa. Estamos mirando también algunos proyectos de hidrógeno de manera preliminar. En temas de transporte también nos hemos focalizado solamente en temas de sostenibilidad. Cuando miramos temas, por ejemplo, de puertos, de aeropuertos, de carreteras, solamente podemos considerarlo si tienen un efecto, digamos, de mitigación de la huella de carbono y de mitigación de emisiones de dióxido de carbono. Así que nuestro enfoque es simplemente sostenibilidad. Adelante, François. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Yo soy de la AFD, entonces del mismo grupo que mi colega Julio. La AFD financia proyectos de infraestructura que representa más o menos 30% de su cartera y con un enfoque en la sostenibilidad y el cambio climático. Como lo saben, el Acuerdo de París de la COP21 obviamente es un marco importante para nuestra acción y además de sostenibilidad que se analice para cualquier proyecto que financiamos con una metodología muy estructurada en todas las dimensiones que pueden componer la sostenibilidad. Tenemos una atención muy particular a financiar proyectos que tienen un impacto positivo al cambio climático. Entonces, para cualquier proyecto, analicemos lo que puede ser su huella carbono para tratar de financiar, o sea, enfocar nuestros recursos en proyectos que estén ambiciosos y también apoyar a nuestros socios a preparar proyectos que contribuyen a esa transición hacia un mundo con menos carbono. Y por eso, además de proyectos de inversión que financiamos, tratamos de movilizar recursos también para planear, elaborar estrategias de descarbonización y también preparar proyectos con estudios que estén integrando todos esos componentes de sostenibilidad y de cambio climático. Entonces es algo que hacemos aquí en República Dominicana y yo creo que esa parte que viene antes de los proyectos, de estrategias a nivel de sector, de preparación muy completa de los proyectos es muy importante para que lleguemos a esas infraestructuras sostenibles. Gracias.
Mi nombre es Humberto Brea, yo soy el director de contratos de Sofratesa. Como empresa multilatina que hemos participado en los últimos 30 años en la construcción, operación, mantenimiento de sistemas de transporte sostenible. Estoy aquí para compartir mi experiencia, particularmente incluso como inversionista en contratos de alianza público-privada que tenemos en otros países. Aquí es reciente la ley, pero nosotros tenemos contratos de operación y mantenimiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transporte sostenible en ciudades de Sudamérica, y tenemos experiencia y contratos a 30 años, y el objetivo mío es compartirles nuestra experiencia sobre el particular y las particularidades que tiene la infraestructura de transporte sostenible en ese sentido. Bueno, de parte de Banco Popular, nosotros entendemos que la sostenibilidad es algo que tenemos, vamos a decir que en el ADN desde siempre, y a medida que los tiempos han evolucionado y las necesidades han evolucionado, pues igualmente el banco se ha mantenido siempre a la par. Desde los años 60, donde empezaron aquellos primeros programas de reforestación que todos saben que han ido solamente creciendo y que nunca han parado, hasta tiempos más recientes, donde el banco fue el primero en el Caribe en firmar los principios de banca responsable de UNEP-FI. Luego en 2020 lanzamos el portafolio de productos Azteeco, que le lleva al público la posibilidad de tomar financiamientos con tasas preferenciales y condiciones más cómodas para soluciones de eficiencia energética, de movilidad sostenible, y todo ese tipo de cosas. Igualmente también en 2021 estructuramos el primer instrumento de oferta pública verde del mercado, muchos lo habrán oído, el Fideicomiso Larimar. Más adelante, en el 2022, empezamos a estructurar y ya este año obtuvimos la aprobación final de la Superintendencia de Valores de la primera emisión de bonos verdes de una institución financiera, de Banco Popular, que ya entendemos que a finales de este año, principio del año que viene, va a iniciar su colocación. Y bueno, es parte de lo que seguimos haciendo, y si la historia sirve de evidencia, seguiremos haciendo en el futuro como ente catalizador que siempre hemos querido ser del desarrollo sostenible del país desde nuestras capacidades. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Sigmund Freund, director ejecutivo de la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Yo creo que este panel muy interesante y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos tratando de ejecutar a través de la dirección. Como ustedes conocen, es una institución recién creada de hace 2 años por este gobierno en virtud de la ley 47-20, que establece los programas de alianza público-privada, así como también la incorporación de la propia institución que tiene la responsabilidad de estructurarla, regularla, supervisarla, fiscalizarla. Nosotros tenemos dentro de nuestro banco de proyectos, proyectos de infraestructura que van a ser de gran ayuda para la República Dominicana y de transformación. Ejemplos como el tren metropolitano de Santo Domingo, que estamos trabajando de manera bastante acelerada con la finalidad de poder lanzar una licitación de alianza público-privada para el año próximo, en el cual convoquemos al capital privado a lo que deberá ser una obtención de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte masivo en la República Dominicana, el cual en principio ha tenido también alguna colaboración del gobierno francés en lo que ha sido su concepción, sus análisis de prefactibilidad y todo lo demás. De igual manera, no podemos dejar de mencionar uno de los proyectos íconos de esta gestión que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, y es el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales que nosotros estamos encabezando, el cual tiene como visión principal crear un nuevo destino, pero que tenga como eje transversal todos los aspectos sostenibles, principalmente el tema medioambiental y los aspectos de apoyo o de sociedad o de generación socioeconómica a favor de toda una región en la cual ha vivido durante muchos años en la total miseria. Por lo cual, a través de la dirección, nosotros y otros proyectos los estamos promoviendo con esa visión de poder que sean proyectos de impacto social y que tengan el componente de sostenibilidad en todos sus aspectos.
Muchísimas gracias. Este tema de infraestructura y específicamente infraestructura sostenible no ha sido lineal en el tiempo. No sé si ustedes recuerdan, pero durante la pandemia se habló mucho de una recuperación económica diferente, de tomar la oportunidad de lo que estaba sucediendo como un punto de inflexión para reflexionar sobre el tipo de mundo que nosotros queremos. Y entonces ahí se estuvo hablando, Build Back Better, era como una frase que se utilizó mucho en ese momento, infraestructuras diferentes, no las mismas infraestructuras de antes, una planificación urbana que fuese diferente, no la misma que teníamos prepandemia, que sea más inclusiva, económica, social y ambientalmente. Entonces quería preguntarle a nuestros últimos tres panelistas, tanto Humberto, Laura como el señor Freud, ¿qué cambios o tendencias ustedes han visto en la forma de concebir la infraestructura en los últimos años? ¿Qué cosas se veían antes que no vemos ahora? ¿Y qué beneficios esto ha presentado? ¿Cuáles han sido esas tendencias y esos cambios que podemos observar que sean valiosos para la audiencia conocer? Quizás comenzar con usted, señor. Bueno, gracias. Mira, la verdad es que a pesar de que nosotros tenemos una historia muy reciente en materia de alianzas público-privadas, sí en la República Dominicana existían otros ejemplos y otros modelos de concesiones, y uno fue el propio video que se mostró al inicio de la presentación, en el cual el presidente Luis Abinader habló de la concesión de Aerodón, que es un modelo de alianza público-privada, y el cual tuvimos la posibilidad de participar en esta renegociación, ajustando ciertas cláusulas de esos contratos que tienen que ver con los aspectos que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Aspecto de correcta distribución de riesgo, ¿verdad? De aspecto también de mucho del componente sostenibilidad medioambiental, todo el impacto que genera. Pero yo creo que nosotros en la experiencia que hemos vivido, estamos viendo cómo los proyectos que principalmente de energía, de agua y de transporte masivo, todas las agencias, tanto locales como internacionales, con las cuales interactuamos con la finalidad de que nos acompañen, tanto en los aspectos de las consultorías, en los aspectos de la estructuración misma de los proyectos, así como el posterior financiamiento, todos tienen como el eje central el aspecto de la sostenibilidad. Es fundamental para todas estas agencias y todos estos proyectos que tengan ese componente como transversal. Y en los casos en los cuales no tiene los mismos de una manera tan evidente, se hace exigible por estas agencias con la finalidad de poder cooperar con nosotros. Por lo cual yo creo que el mundo, como va cambiando y va dirigiéndose hacia ese sentido, en el caso de la República Dominicana, todos los proyectos de infraestructura tendrán que ajustarse de igual manera. Y si así se han venido ajustando. Y el hecho del crecimiento que tenemos, como mencionaba mi compañera aquí del Banco Popular, en el aspecto, por ejemplo, de la generación solar, de la generación eléctrica, solar, de viento y de otros también tipos de matriz, evidencian de que por ahí es que va la gran mayoría de los proyectos de infraestructura en la República Dominicana. Y eso no es ajeno a los casos de alianza público-privada. Yo estoy completamente de acuerdo con Sigmund, es así. De hecho, yo me atrevería a decir que en un futuro muy cercano ya no habrá que hablar de infraestructuras sostenibles. Si no es sostenible, no se va a desarrollar simplemente. Realmente eso es parte de las tendencias que hemos venido viendo desde nuestro scope de trabajo. Todos los proyectos ya cada vez más vienen con un enfoque importante en sostenibilidad, vienen con un trabajo anterior con la comunidad donde se van a emplazar. Hay mucha importancia también en cuanto a la utilización de materiales renovables ya de por sí en las obras. La inclusión también de tecnología que hace mucho más eficiente el uso y el acceso a las infraestructuras, ahorrando energía y este tipo de cosas. Y yo creo que mirando al futuro, de una manera importante siempre va a quedar la parte de educación y capacitación. Mientras las empresas se vayan dando cuenta que el impacto que tienen que tomar en cuenta no es solo de su rentabilidad, sino también en la comunidad donde desarrollan sus proyectos, pues obviamente eso viene acompañado de una necesidad de capacitación de esos habitantes de esa zona, que al final redunda en muchísimo más beneficio que tal vez no se contabiliza en el balance sheet, digamos así, en el estado de resultados.
Yo creo que esa es la principal tendencia que nosotros hemos identificado y entendemos, como dije al principio, que no se va a quedar en una tendencia del momento, sino que se va a convertir en la única forma de desarrollar infraestructura en el país y evidentemente en el mundo. Las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son altas y de la única manera en que se pueden conseguir es si todos los actores se unen y desde la banca, los que van a financiar, desde los accionistas que van a poner el capital, los proveedores que son los que van a trabajar en el desarrollo. Si no se unen para decir estos son los criterios mínimos que vamos a exigir para participar en este tipo de proyectos, pues no lo lograríamos, no llegaríamos. Igualmente, desde el punto de vista de Sofratesa, nosotros, además de lo que han dicho mis colegas, hemos observado en las tendencias el desarrollo y la promoción y diría yo la unificación de unos criterios y de estándares de cumplimiento cada vez más altos y más estrictos que van desde el impacto ambiental, la inclusión, el impacto en las comunidades, concebir el proyecto de una forma integral, últimamente también el impacto sobre la resiliencia de las infraestructuras en cuanto al cambio climático, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, todo eso confluye en unos nuevos estándares que están en constante evolución, que hacen que los proyectos tengan que cumplir con una serie de requerimientos que puedan asegurar la sostenibilidad del proyecto y que puedan llevar a tener un impacto social positivo y ya no solamente hablar de una TIR económica, sino de una TIR social. Entonces, eso yo sé que es muy breve, pero eso va desde los materiales, el impacto ambiental, la seguridad, la inclusión de género, va hasta los estándares de cumplimiento, gestión de normas antisoborno, los planes de ética de las empresas, la responsabilidad social corporativa, es básicamente un nuevo paradigma. Y eso todo se refleja en los estándares con los que deben cumplir los proyectos, que antes se limitaban a normas de calidad, pero que ya van bastante lejos. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas cosas interesantes y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los bancos y de las agencias de desarrollo, quienes están en el diseño y en la parte de preparación de los proyectos y son los que deciden esto va, esto no va, esto sí podemos financiar, esto no podemos financiar y tienen un rol muy importante en subir o aumentar la ambición que tienen los inversionistas y que tienen los proyectos respecto a la inclusión de todo este tipo de criterios sociales y ambientales. Entonces la pregunta va sobre todo para tanto Julio como François, es cómo nosotros podemos desde el diseño de los instrumentos de inversión empujar a crear un ecosistema en República Dominicana que sea cada vez más ambicioso respecto a las mejores prácticas y respecto a objetivos climáticos y sociales. Ustedes que están ahí desde el momento cero de un proyecto, ¿qué ustedes hacen para que los proyectos no se queden en lo mínimo y solamente en términos de solamente cumplir, sino que vayan mucho más allá? Muchísimas gracias, Giselle. Muy buena la pregunta. Fíjate, nosotros cuando nos llega una oportunidad de crédito de inversión, decidimos presentar esa oportunidad al Comité de Crédito de Inversión, lo primero que debemos hacer y que nos pide el comité es básicamente analizar cómo se alinea esa oportunidad, ese proyecto, con los principales objetivos de desarrollo sostenible. Así que básicamente agarramos la lista de esos objetivos de desarrollo sostenible y le hacemos un check básicamente a los diferentes que apliquen a ese proyecto. Y si el proyecto no cumple con ninguno o con muy pocos, entonces el Comité de Inversión o de Crédito Preliminar decide no darle seguimiento al proyecto. Otra cosa que hacemos de la fase muy preliminar de análisis de un proyecto, de un crédito, una inversión, es darle un rating de impacto ambiental y social al proyecto. Nosotros internamente en Proparco tenemos una pequeña herramienta donde básicamente se llenan varios criterios
y esa herramienta te saca una nota de impacto. Entonces, cuando llevamos ese proyecto al comité, o sea, el comité ve que el proyecto cumple con sus objetivos, la nota de impacto y decide darle seguimiento o no al proyecto. Otro elemento que vemos en Proparco es el tema de cómo adecuar el instrumento financiero a la necesidad del proyecto para hacer ese proyecto viable. O sea, por ejemplo, nosotros en Proparco nos diferenciamos, por ejemplo, de la banca tradicional comercial con los plazos que podemos ofrecer a proyectos, a estos proyectos de infraestructura, ya sea en energía, en movilidad eléctrica, requieren de plazos muy, muy amplios, a veces 15, 18, hasta 20 años. Y bueno, Proparco, el grupo FD, se fundó en los mercados internacionales de deuda y nosotros captamos a esos plazos, a 15, 20 años, y podemos voltearnos en el activo también a 15, 20 años. Podemos también incluir en el instrumento algunas características de estructuración para hacer viable el proyecto, por ejemplo, en esos proyectos de movilidad eléctrica, por ejemplo, de buses eléctricos, que requieren que en cierto momento de la vida del proyecto, no sé, en el año 5, 6, 7, dependiendo del proyecto, no hay un reemplazo de la batería, podemos nosotros estructurar el instrumento de manera que haya un delay drawdown, es decir, que en el año 6, 7 pueda haber, o sea, un desembolso de monto importante para que el proyecto pueda reemplazar esas baterías. Otro elemento, por ejemplo, es que nosotros nos involucramos mucho en los proyectos que financiamos y en los que invertimos capital y podemos proponerle, por ejemplo, asistencia técnica en diferentes áreas que sean de necesidad para el proyecto. Una de las áreas principales es el área ambiental y social, donde nuestros expertos en la sede de Proparco en Francia pueden, digamos, intervenir en el proyecto y darle cualquier asistencia que sea necesaria. Por ejemplo, en un proyecto eólico que hemos financiado aquí en el país, hemos apoyado ese proyecto para hacer un estudio sobre los murciélagos y la mortalidad de los murciélagos. Y nosotros le vamos también dando seguimiento, o sea, de impacto al proyecto durante la vida del crédito de la inversión en capital. Por parte de AFD, que nosotros trabajamos más directamente con el gobierno para tratar de aumentar ese nivel de ambición, de sostenibilidad en los proyectos. Tratemos de iniciar un diálogo muy temprano, aún antes de que nazcan los proyectos, con el gobierno, con las instituciones, para apoyarles en lo que son las políticas públicas y las estrategias para los sectores de infraestructuras que apoyamos. Si tomo, por ejemplo, el sector de transporte, en República Dominicana tenemos un apoyo a un programa de reforma del sector que se hizo al mismo tiempo que se estaba revisando la ley 6317 de transporte, apoyando al Intran para tener un nivel mayor de ambición en las reformas de transporte. Por ejemplo, la modernización de transporte público, lo que resultó, por ejemplo, en los que son los nuevos corredores en Winston Churchill, Charles de Gaulle, que marca una ambición nueva a nivel de transporte público. Apoyamos también el esfuerzo estratégico y de planeación en Santo Domingo mediante lo que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santo Domingo, que tenía un enfoque muy importante a proponer y estructurar un plan de inversión que tiene un impacto positivo al cambio climático y que prioriza medios que están más sostenibles antes de otros, como transporte privado. Y entonces eso es antes de llegar al proyecto, y cuando analicemos un proyecto, obviamente solicitemos que se pone un nivel de exigencia muy alto en todo lo que son los estudios, tanto los estudios técnicos, para que abarquen los temas de resiliencia, de adaptación a cambio climático, que hacemos un proyecto con los mejores estándares técnicos, pero integrando al mismo tiempo esa reflexión que estén climate proof, y también teniendo una mirada a todo lo que son los impactos sociales para que los proyectos sean inclusivos y que se hagan estudios que, digamos, de impacto ambiental y social, pero con una dimensión social muy fuerte, abarcando también los temas de géneros
y entonces tratemos de que para cualquier proyecto que se vaya preparando y que se conte un apoyo de la AFD, todas esas dimensiones se integran. Entonces, como lo comentó Humberto, son más requisitos para los contratistas, para las consultorías, pero que se van ellos adaptando y también lo notamos mejorando en su nivel de experticia en esos temas de sostenibilidad. Esta pregunta era para los bancos, pero le paso quizás las mismas reflexiones. ¿Cómo podemos movernos desde solamente cumplimiento a proyectos mucho más ambiciosos desde sus esferas de competencia? Cuando hablamos de sostenibilidad y de infraestructura sostenible, parece a veces un poco etéreo, pero si las personas se tienen que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo, por ejemplo en Panamá, que era la situación antes de la construcción de la línea 2 del metro, y si la construcción de esa infraestructura sostenible contribuye al retiro de muchos autobuses privados que crean emisiones de carbono, que crean retrasos en el tráfico y congestiones enormes. Le vamos agregando, yo diría, en Panamá le agregamos 2 horas de vida a la persona diario. Eso es sostenibilidad, eso es calidad de vida, eso es salud, y eso tiene un impacto social sobre las comunidades también, que quedan integradas, comunidades que antes estaban marginadas, que, por ejemplo, en el transporte por cable, donde nosotros llegamos a lugares donde no hay, son prácticamente inaccesibles, favelas, y las integramos con el centro urbano. Eso es inclusión social. Entonces ahí va la sostenibilidad. La sostenibilidad se expresa de diferentes formas. En Guayaquil tenemos una cabina para las mujeres que no quieren ir con los hombres, por ejemplo. Y tenemos inclusión a los discapacitados. Tenemos, antes los discapacitados simple y llanamente tenían que hacer su asunto, tenían que ver cómo circulaban, pero ahora la infraestructura de movilidad sostenible les acoge, tanto en subsidios, en cuanto al transporte público, a los estudiantes, a los discapacitados, como en el acceso, la facilidad de acceso. Así que la movilidad por todos los lados. Y finalmente el impacto al medio ambiente es una parte esencial del proyecto. Si no se cumple con las normativas locales e internacionales, el proyecto no es financiable. Entonces, ahí ese es una idea, unos puntos concretos que puedo aportar. Para complementar lo que decía Julio, el colega de Proparco, desde el punto de vista de los bancos, yo creo que al final la forma de garantizar que los proyectos efectivamente no se queden solo cumpliendo con lo mínimo, sino que vayan un poco más allá con los criterios de sostenibilidad, es tomar la decisión interna de cuáles van a ser los criterios de aceptación de riesgo que se va a tener en la institución. O sea, estos son los criterios mínimos que se van a aceptar. Si el proyecto no cumple con estos criterios de ASG, no pasaría, vamos a decir, que el filtro y definitivamente no sería entonces sujeto ideal de financiamiento. Eso es, desde el punto de vista de los bancos, es una de las formas en que se puede lograr. Obviamente esto exige un nivel de estudio previo y de reportería adicional para los deudores, pero ya hay muchas empresas como el propio Insuco que dan ese tipo de soporte y que le dan bastante confort a los bancos al momento de hacer ese análisis de ESG. Desde Banco Popular ya son criterios que venimos tomando hace un tiempo de manera, digamos que orgánica, precisamente por ese ADN de sostenibilidad que tenemos desde el principio. Pero ya con el tiempo se ha ido concretizando y el último paso, bueno, el paso más reciente que dimos fue este mismo año que firmamos el compromiso con la Alianza para la Neutralidad del Carbono, donde básicamente las instituciones financieras se unen para determinar de manera común un protocolo para medir claramente el impacto en el medio ambiente de sus inversiones y también de los préstamos que otorgan. Y tomar este tipo de paso concreto creo que es lo que ayuda
dar los pasos adelante y llegar realmente al nivel de compromiso que se necesita de las instituciones para las metas de desarrollo que se tienen en el país. Yo voy a poner el ejemplo que nosotros hemos vivido con el caso que mencionaba anteriormente del proyecto turístico de Pedernales. Como lo que todos conocen, Pedernales es un proyecto o una región, una zona que está compuesta por un 60% de áreas protegidas. Es una región en la cual están dos de los principales parques nacionales del país, Parque Nacional Sierra Bauruco y Parque Nacional Jaragua. Por lo cual el proyecto que nosotros estamos ejecutando a través de la Dirección de Alianza Público-Privada en lo que es la construcción de un destino hotelero, aeropuertos y todo lo que es la infraestructura de servicios, cae dentro de un ámbito abrazado de ese parque nacional. Y lo que nos ha llevado, evidentemente, a tener que cumplir ciertas normas y ciertas exigencias que amerita para este tipo de proyectos. Entonces, la interacción con la banca, principalmente con la banca internacional, en la cual nosotros hemos venido conversando desde hace muchos meses atrás para lo que deberá ser un sindicado de bancos internacionales importantes de diversos países del mundo para financiar un proyecto de cerca de 2.000 millones de dólares entre capital y financiamiento. La interacción que hemos tenido con ellos siempre ha sido, principal aspecto que ellos ponen sobre la mesa son los aspectos de desarrollo sostenible. O sea, cómo nosotros estamos como proyecto primero cumpliendo con todos los aspectos los requisitos y condiciones medioambientales de una región tan sensible como esta, en la cual nosotros estamos protegidos o estamos cubiertos por lo que son la Declaración de Glasgow, el tema del Acuerdo de Ramsar para la protección de manglares y una serie de elementos que nos obligan a nosotros como desarrolladores tener que cumplir estándares mucho más altos que cualquier otro desarrollador en otro proyecto de la República Dominicana. Pero de igual manera también hemos tenido que trabajar con esos organismos financieros lo que ha sido los estudios de impacto social, socioeconómico que tiene ese proyecto. Estudios importantísimos que conjuntamente con el MEPID hemos venido realizando durante meses de cómo un proyecto de esta naturaleza va a impactar en toda una región, no solamente en la provincia de Pedernales, sino como en la región Enriquillo completa, en materia de empleos, en materia también de lo que debe ser la mejora en lo que son los servicios, la provisión de los servicios públicos, agua, electricidad. De igual también el servicio o la producción de lo que debe ser también el aspecto habitacional. O sea, todas las condiciones laborales de los dominicanos o de los inmigrantes que vayan a trabajar en esa zona. Y nos ha dado a nosotros entonces toda una visión panorámica de lo que piensan estas instituciones financieras y cómo estas instituciones financieras están trabajando actualmente en todas partes del mundo con proyectos de esa u otra naturaleza, en el cual los aspectos de humano, de género, medioambientales, juegan un papel protagónico para que los mismos puedan sentarse en la mesa a trabajar con nosotros para poder empezar a discutir posibilidades de financiamiento. O sea que ha sido un aprendizaje este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo y entendemos que al final las exigencias que hacen estas instituciones, que pudiésemos verlas en principio un poco tal vez complejas, lo que buscan es hacer un proyecto a mejor nivel, que tenga un mejor impacto y que al final quien se beneficie es la sociedad por haber desarrollado un proyecto bajo todas estas condiciones y estructuras que el mundo está demandando en el día de hoy. Y yo quisiera tomar algo que mencionaste al final, que implica sentarse en la mesa. Todo lo que ustedes mencionan, transporte multimodal, proyectos de energía, el proyecto de Pedernales, implica que nos tenemos que sentar en la mesa y eso puede ser incómodo. El desarrollo implica conversación, pero también implica conflicto, implica negociación. Y para nosotros poder conversar y sacar adelante proyectos de infraestructura que son muy complicados bajo estándares internacionales, cumpliendo con ciertos protocolos, con ciertas herramientas, esa conversación tiene que ocurrir en un marco de gobernanza. Tenemos marcos de gobernanza en República Dominicana, pero mi pregunta a todos ustedes, que como decía al inicio, esto es un panel de lujo porque tenemos 5 sectores diferentes representando de 5 contribuciones diferentes a los proyectos que participan desde su inicio hasta la culminación en todas las fases.
En ese sentarnos a la mesa, en esa inclusión de otros sectores que quizás no estén en este panel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos fortalecer la conversación? Y quizás comenzar contigo, Sigmund, que tomaste la palabra al final, y venir para acá, para que todos digamos cómo podemos generar mejores marcos de gobernanza. Nosotros hemos vivido dos experiencias en esta gestión, yo te diría, que han sido muy aleccionadoras, en los cuales hemos tenido que trabajar en lo que ha sido la reestructuración y renegociación de contratos de alianzas público-privadas muy importantes, que han tenido un rol entidades financieras y otros agentes privados en el desarrollo del mismo. El primero es el caso de lo que ustedes conocen cuando la autopista de Samaná, un contrato tenía muchos años ejecutándose en la República Dominicana, y esta gestión decidió iniciar unas negociaciones con la finalidad de primero tal vez de llegar a unas mejores condiciones para el Estado dominicano, y en el caso de que no fuese así, como así concluyó, concluir el mismo porque era para los mejores intereses del país. De igual manera, el caso reciente del tema de Vinci y de aeropuertos, de Aerodón, con el tema de los aeropuertos. Yo creo que el tema de la gobernanza en materia de alianzas público-privadas juega un rol sumamente importante por el hecho de que la propia ley establece la obligatoriedad de crear mecanismos de gobernanza, primero transparentes, eficientes y plurales, en el cual, como su nombre lo indica, tiene que haber representación pública como representación privada. Y cuando hay una visión de ambos sectores, en el caso nuestro, yo debo decir, es mucho más enriquecedora. Y vuelvo y reitero, por ejemplo, tengo que volver al mismo caso de Pedernales. ¿Por qué nosotros estamos haciendo un proyecto de esta naturaleza? Porque el sector público, mucha gente pregunta, ¿qué tiene que ver un gobierno para desarrollar un proyecto turístico? No debiera involucrarse en esos aspectos. Pero sin embargo, en un proyecto en el cual no había absolutamente nada en esa región, ningún tipo de servicios, ningún tipo de infraestructura, se requiere obligatoriamente la intervención del sector público para que el sector privado pueda participar. Y con esta intervención del sector privado, entonces hemos creado, a través del fideicomiso y de una corporación una corporación mixta que nosotros también enviamos al Congreso, un programa de gobernanza en el cual ambas partes puedan sentarse en la mesa, conjuntamente también con los agentes financieros y los que juegan un papel fundamental en este proyecto, y podamos tomar decisiones en el desarrollo del proyecto, desde el inicio, o sea, cómo nosotros vamos a ejecutar el mismo para poder tomar estas decisiones y no encontrarnos más adelante con situaciones que nos imposibiliten posiblemente o acceder a financiamientos o tener ya situaciones que nos imposibiliten tal vez un mejor desarrollo del proyecto o la participación de otros actores como operadores turísticos, turoperadores y todo lo demás. O sea que yo creo que la visión de la concepción de los proyectos de alianza público-privada está basada principalmente en una estructuración corporativa sumamente transparente, eficiente, y que a la vez también permita esas discusiones de todos los actores que se involucran en estos proyectos, en el cual el componente financiero siempre es un eje transversal y que tiene que estar presente. Yo quiero enfatizar en ese último punto que hablaba Sigmund, porque sí es importante el diálogo. Evidentemente, si no se involucran todos los actores a conversar en la mesa, no lo lograríamos. Pero esas conversaciones, como dijo Sigmund, tienen que ser oportunas, tienen que ser desde el momento que se está concibiendo, no solo el proyecto, sino tal vez la propia regulación, marco, donde se van a emplazar esos proyectos. En la experiencia de nosotros, desde la banca múltiple, evidentemente nosotros, aparte del compromiso que tenemos con el desarrollo sostenible del país, somos un banco múltiple y respondemos a unos ahorrantes que han depositado su confianza en nosotros, con lo cual tenemos que ser bien cuidadosos en los criterios de aceptación de riesgo en los préstamos que damos. Y eso incluye tener que exigir un paquete de garantías y una serie de seguridades de los flujos del proyecto futuro, del repago del préstamo, de manera que el banco tenga el suficiente confort para entrar en el financiamiento. Y aunque no lo parezca, la regulación influye directamente en eso. Voy a hacer rápidamente el caso específico de las energías renovables. Para que un banco considere como bancable un proyecto, tiene que tener la posibilidad de tomar, por ejemplo, cesión de los flujos del PPA, que son realmente lo que garantizan el repago de la deuda. Tal vez desde el punto de vista de un banco múltiple, pues un proyecto completamente merchant no es que no se pueda financiar, sino que exigiría una serie de garantías
todavía adicionales y podría convertir el préstamo en algo hasta prohibitivo para el deudor. Entonces, desde el momento en que la regulación contemple que esos contratos de PPA se podrían ceder a una entidad financiera, ya se está promoviendo que el financiamiento efectivamente llegue de manera fácil a esos proyectos, porque son intensivos de capital y necesitarán siempre el apoyo de la banca, ya sea de la banca local, de la banca multilateral internacional y de todos los actores. Lo mismo pasa con las concesiones. Las concesiones también, los derechos sobre las concesiones, es importante que se puedan ceder en un paquete de garantía a un banco, y eso también nace desde la regulación que las gobierna. Bueno, nosotros en cuanto a Sofratesa hemos observado, y voy a ser breve, que la clave está en mayores estándares de cumplimiento. Mayores estándares de cumplimiento te hacen un mejor proyecto, te lo hacen financiable y te hacen una mejor sociedad. Esa es la experiencia que tenemos. Por parte de la FD, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se mencionó antes de que esa gobernanza, esa negociación, esa articulación entre los actores de iniciarse lo más temprano posible a nivel de regulación, a nivel de estrategias, para que una vez que llegue el proyecto ya hay una alineación de las instituciones que tienen un papel que jugar en eso, y son muchas. Voy a tomar un ejemplo, un proyecto de metro obviamente va a tocar con las instituciones de transporte, que pueden ser la OPRED, el Intran, etcétera, pero también en su aspecto ambiental a medio ambiente, en su aspecto financiero al Ministerio de Hacienda, tiene un componente político también al Ministerio de la Presidencia, se desarrolla en un territorio, entonces también los ayuntamientos y obviamente la población que tiene que ser sensibilizada. Entonces, si se puede, antes de que inicie un proyecto a nivel de estrategia, cuando se está planificando los proyectos, asociar a todas esas partes para que se ponen de acuerdo, se alinean, vayan haciendo esa conversación, es lo mejor para que luego haya una implementación que puede ser fluida. Ya sabemos que esos proyectos de infraestructura son complejos, toman un tiempo de ejecución que es largo, y entonces si se aún complica porque se necesita nuevas negociaciones, puede resultar en proyectos que no tienen los impactos previstos en los plazos que esperemos. Y en el caso de Proparco, fíjate, el tema de gobernanza es clave. Cuando nosotros analizamos una oportunidad de financiamiento, de inversión, lo primero que hacemos es mirar el contexto macro, el contexto sectorial y el proyecto per se, y analizar, digamos, esas tres aristas de un proyecto, cómo está la gobernanza, cómo están los intereses alineados entre las diferentes partes. Digamos, para darte ejemplos prácticos de cómo Proparco apoya los proyectos en términos de gobernanza, en términos de estructuración. Ya sea que nosotros vayamos a considerar una inversión en capital o una inversión en deuda, nosotros solemos acompañar los proyectos desde fases bastante iniciales, cuando el proyecto está, por ejemplo, en fase, un proyecto, por ejemplo, de energías renovables, cuando el proyecto está en búsqueda de su definitiva, en búsqueda, por ejemplo, y negociación de su PPA. Nosotros solemos acercarnos a los proyectos, revisar los borradores de concesiones, revisar los borradores de PPA, ponerlos en contacto, por ejemplo, con asesores técnicos, ambientales y sociales, legales, que entendamos sean, digamos, adecuados, líderes en el mercado. Esa es una manera de hacerlo. Nosotros también, desde nuestra sede en París, Francia, tenemos un departamento de asesoría, asistencia técnica, y uno de los componentes, digamos, que trabajamos usualmente es el tema de gobierno corporativo y gobernanza. De un proyecto requerirlo, podemos dar una asistencia técnica para fortalecer la gobernanza de un proyecto. Y, digamos, en tercer lugar, nosotros no solamente financiamos proyectos con deuda, sino podemos entrar en el capital del proyecto como socios minoritarios. Y en esos casos nosotros obviamente le damos un acompañamiento completo al proyecto, es decir, que entramos al Consejo de Administración con una plaza ahí, donde nombramos un administrador, o sea, que venga, ¿verdad?, de la industria, o sea, con experiencia internacional. Así que esas son las principales maneras en las que apoyamos desde Proparco la gobernanza.
Gracias. Donde nosotros sabemos que hay mucho interés y sé que muchas de las personas que están aquí ahora y que vinieron a este panel están interesados, si no me equivoco, en un tema que ha tenido un despliegue enorme en República Dominicana y el tema de transporte. Santo Domingo hoy en día tiene una intervención masiva en términos de proyectos de transporte, ampliación de metro, teleférico, infraestructura de transporte, no solo en Santo Domingo, en este centro urbano, también en otros puntos del país. Y me voy más lejos, el tema de la movilidad sostenible y de que hoy en día estamos escuchando muchísimo más hablar de vehículos eléctricos en República Dominicana de lo que escuchábamos anteriormente. Cuando uno ve las guaguas, su estado de inseguridad, de contaminación, tenemos que poder proporcionar un sistema que esté moderno, que esté atractivo, que esté eficaz y asequible, y es lo que se está trabajando. Y yo creo que todas esas propuestas de nuevas líneas de teleférico, nuevas líneas de tren metropolitano, de tranvía, de BRT, de bicicletas públicas van en el buen sentido y obviamente van a resaltar en muchas oportunidades para inversionistas, para contratistas, empresas, y son tan grandes las necesidades que realmente se tiene que apoyar en todas las partes, o sea que el sector público no lo va a poder hacer solo y entonces hay que contar con los recursos y la experticia también del sector privado para ver cómo se pueden estructurar de la manera la más inteligente esos proyectos que son sumamente importantes. Si me permites, Giselle, nosotros en Proparco tenemos mucho apetito por los temas de movilidad sostenible y en particular movilidad eléctrica. Tenemos las herramientas necesarias, los expertos, digamos, internos listos y tenemos experiencia ya en este sector aquí en la región. Hace un par de años financiamos una flota de 250 autobuses eléctricos para la ciudad de Bogotá. El sistema de bus produce 26% de las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad de Bogotá. El sistema de bus en Bogotá es usado por 50 millones de pasajeros anualmente. Y nosotros para ese proyecto nos asociamos con Ashmore, un fondo de infraestructura que Proparco apoya también, digamos, invirtiendo en capital en varios de los fondos de ellos. Y nos asociamos a otra institución financiera local, FDN, y financiamos ese proyecto ya hace 3 años, o sea que ha tenido mucho impacto, digamos, en la vida de día a día del ciudadano de Bogotá. Y ahí, como te decía anteriormente, ahí incluimos un componente, digamos, de innovación financiera en el que se permite que, digamos, una parte del préstamo sea solamente utilizada en el año número 7 o 8 para el reemplazo de las baterías de esos buses. Yo quisiera ahí mencionar que yo puedo decir que ninguna gestión de gobierno ha tenido tan claro lo que debe ser el desarrollo del sistema de transporte en la República Dominicana. Por primera vez se ha planteado un plan, se llama el Sistema Integral de Transporte, pero a la vez también se está materializando a la misma vez. Hemos concluido con el teleférico de los Alcarrizos, estamos trabajando en el monorriel de Santiago, muy avanzado. De igual manera se han constituido alrededor de 5 corredores de transporte en el cual el gobierno ha sacado todos los antiguos carros públicos que existían en la República en esas rutas y se han sustituido por autobuses modernos en los cuales el pasajero tiene una mejor experiencia. De igual manera, como mencionaba también el colega aquí, estamos también trabajando, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Alianza Público-Privada, en lo que deberá ser la licitación del tren metropolitano de Santo Domingo, que irá desde la Máximo Gómez hasta el aeropuerto de las Américas en su primera fase y luego se completará hacia el oeste, hacia el 9 de la autopista Duarte. O sea, de igual manera la línea 12 es un plan no solamente de conceptualización, sino de ejecución, lo cual nos permitirá en 4 o 5 años tener la ciudad o el Gran Santo Domingo conectado como de una manera casi completa, con un sistema eficiente, moderno, sostenible, en el cual va a permitir también, porque muchos de estos proyectos, como acabamos de mencionar, serán ejecutados a través de alianza público-privada, es decir, que el inversionista privado, las empresas constructoras de material rodante, de ingeniería,
podrán participar para poder no solamente llevar a cabo una ejecución, un EPC, sino también la operación, mantenimiento, financiamiento, diseño mismo también de estos sistemas, así como también el caso del BRT que iba por la autopista, por la avenida Winston Churchill. O sea, muchos de estos proyectos requerirá de capital privado, requerirá del emprendimiento privado, de la creatividad, del conocimiento del sector privado para poder materializarlo. Y como tú decías, el gobierno no puede hacerlo todo. Y por eso que nosotros hemos estado muy conscientes desde el inicio de la necesidad de impulsar estos programas de alianza público-privada con la finalidad de generar un clima de seguridad jurídica y de confianza en los agentes internacionales, en los inversionistas internacionales, para que vengan a la República Dominicana, puedan participar con nosotros en estas experiencias de APP y puedan entonces ayudarnos a impulsar sistemas de transporte como el que nosotros tenemos previsto. Muchísimas gracias. Humberto decía algo que es como un moto que debe de ser para todos nosotros, y es que el desarrollo pasa por recuperar unas horas de vida que nosotros hoy en día estamos gastando o que estamos deteniéndonos por temas de transporte. Y me alegra mucho esta cantidad de iniciativas y todas estas cosas que hemos puntualizado, que vamos en ese camino, que todavía falta mucho, pero que vamos en el camino para que todos los que estamos aquí presentes podamos recuperar horas de vida y de calidad de vida que se transforma al final del día en desarrollo. Y la última pregunta antes de cerrar y darle paso a lo que falta del programa en el día de hoy de la Semana de Francia, es que me cuenten o nos cuenten cómo se ve la infraestructura del futuro. Y creo que no nos podemos ir de aquí, al menos no sería una buena coordinadora de comité de sostenibilidad si no le hago la pregunta: óyeme, República Dominicana es una isla altamente vulnerable al cambio climático. La infraestructura del futuro y la infraestructura que tenemos hoy en día pasa necesariamente por pensar temas de resiliencia al cambio climático, ¿no? Entonces, sí, quizás unas reflexiones finales sobre esa infraestructura del futuro, tomando en cuenta un contexto de cambio climático. Y si quieres, comenzamos por acá. Muchas gracias, Giselle. Nosotros, bueno, típicamente en los últimos años nos hemos venido focalizando en financiación, inversión en tecnologías renovables, por ejemplo, en energía, para darte un ejemplo, clásicas como solar, eólico. Pero cada vez más estamos viendo proyectos quizá más con tecnología más avanzados, más nuevas, como biogás, biomasa. Estamos viendo también temas de hidrógeno, temas de batería, incluso aquí mismo ya en República Dominicana. En el tema de la movilidad eléctrica, o sea, vemos tecnologías también cada vez más avanzadas, o sea, con duraciones de vida más largas, o sea, baterías también que duran más. Y nada, o sea, Proparco, o sea, se mantiene a la vanguardia de todo esto, o sea, venimos trabajando de la mano con nuestros socios, desarrolladores, o sea, para prepararnos y tener las herramientas y estar listos cuando todo esto haya que financiarlo y llevarlo a cabo. Sí, para infraestructura de futuro, yo pienso que el futuro está ahora, o sea que se piensa un tiempo que las consecuencias del cambio climático van a un poco tardar a materializarse, pero que los podemos sentir ahora y que es importante que las infraestructuras del futuro, o sea, por ejemplo, al sector de transporte, que pensemos ahora en el presente, en cómo tiene que ser en 50 años, porque cuando uno invierte en una infraestructura que es como el metro y así, es para un periodo de ese tipo de plazo, de 50 años. Entonces, es muy importante que desde ahora tomamos en cuenta lo que pueda ser el futuro con todos esos riesgos, con el cambio climático, para invertir en infraestructuras resilientes, pero que estén ya modernas y abarcando lo mejor de la tecnología que se puede, y sobre todo que se puedan contar con menos recursos a energías fósiles. Entonces, para lo de transporte, por ejemplo, es energía eléctrica, o sea, lo que se mencionó de autobuses eléctricos, teleférico, que también es con energía eléctrica, o metro, y tratar de salir lo más rápidamente que se pueda de esa dependencia a las energías fósiles. Sí, primeramente,
Yo lo dividiría en dos, en dejar de hacer, dejar de poluir, por un lado, retirar, tener menos la infraestructura del futuro es una infraestructura que va a crear menos emisiones, lo que es obvio, pues, pero también una infraestructura que va a ser más resiliente, va a durar más, va a resistir mejor a los embates del cambio climático, que lo estamos viendo que las temperaturas no son lo que eran, que pistas de aterrizaje en aeropuertos se están derritiendo. Obviamente va a costar más, pero por otro lado, el costo de no hacer o el costo de seguir con lo anterior, que no se ve, que es la polución, que es la menor calidad de vida, que impacta la economía, va a ser mayor. Entonces, para nosotros, en Sofratesa, infraestructura resiliente con una duración a muchos años, que la estamos viendo, las obras de infraestructura en las que hemos participado aquí se han destacado por ello, porque han tenido muy buena resistencia y muy buena resiliencia, sobre todo, y asegura una larga vida del activo y un impacto positivo sobre la sociedad y la economía. La infraestructura del futuro, bueno, no voy a abundar en lo que ya se ha dicho, va a ser una infraestructura que utilizará materiales de construcción renovables, que va a utilizar la energía de la manera más eficiente posible, aprovechar la luz del sol, el calor del sol. Van a ser infraestructuras inclusivas que van a garantizar el acceso a personas con discapacidades, que eso también en el país estamos bastante rezagados con eso. Van a ser infraestructuras que incorporarán tecnologías para monitoreo, para eficientización de tráfico, de acceso, de todo lo que la tecnología va a permitir. Pero sobre todo yo quisiera enfatizar que yo la veo como una infraestructura que cada vez más se va a fondear de muchas más diversas fuentes de capital. La veo fondeada por muchísimos bonos verdes, mediante vehículos de muchas más alianzas público-privadas, por fondos de inversión especializados en hacer inversiones solamente en proyectos sostenibles que cumplan con criterios ASG. Y definitivamente van a venir desarrolladas, fondeadas y monitoreadas por equipos más que integren cada vez más los diferentes actores. O sea, el diálogo cada vez más va a tener que ser mucho más cercano y por ende se van a lograr infraestructuras sostenibles de mucha más calidad y de mucha más inclusión y de considerar a todos los actores que realmente interactúan con las infraestructuras. Yo creo que nosotros como país vamos bien. Entiendo que ya hay una conciencia de los actores, tanto en el sector público como en el sector privado, la necesidad de desarrollar todo lo que tenga que ver con infraestructura, con una visión de desarrollo sostenible y mirando de frente el cambio ¿verdad? Climático que existe en el mundo. Desde los sistemas de transporte, como se ha mencionado, nuestros programas y nuestros proyectos como gestión de gobierno tienen ese eje transversal. De igual manera, en otras áreas, pues, en el aspecto de energía, como también se ha mencionado mucho, el crecimiento en la generación eléctrica a través de energía solar y a través del viento, utilizando las condiciones naturales que tenemos como país, aprovechándola al máximo. De igual manera, en el caso nuestro también tengo que mencionar que estamos muy conscientes del cambio climático en materia de desarrollo turístico. Nuestros hoteles en el área de Cabo Rojo tendrán una distancia de 170 metros hacia el mar. El único destino que tiene que ha dejado ese margen, viendo lo que ha venido ocurriendo con el crecimiento de los mares, la erosión de las playas, debido a este cambio climático. O sea que yo creo que hay una visión, tanto, vuelvo reitero, público como privada en ese sentido, por lo cual yo estoy muy esperanzado de que nosotros como país vamos acorde a lo que están demandando los tiempos en todo lo que es materia de infraestructura.
Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes en nombre de la Cámara Dominico-Francesa por esta conversación tan franca, las organizaciones que ustedes representan, la Dirección General de Alianza Público-Privada, el Banco Popular Dominicano, Sofratesa, Agencia Francesa de Desarrollo y Proparco. Creo que no hemos sido tímidos en nombrar los avances en términos de infraestructura que ha traído todo el desarrollo económico que ha vivido República Dominicana en la última década, pero también bastante transparentes y francos en decir cuáles son quizás las brechas que existen a nivel de gobernanza y de implementación de proyectos en diversos sectores. Yo creo que de las cosas que hay que resaltar de este panel es un enfoque territorial y de gobernanza multiactor. Eso es lo primero. Estos proyectos de infraestructura, para ser sostenibles, deben de incluir desde las comunidades que impactan hasta el sector privado en una conversación directa con el sector público, la necesidad de avanzar hacia infraestructuras más resilientes al cambio climático, con criterios de mitigación también y de reducción de emisiones al cambio climático, que lo que estamos viendo hoy en día en términos de transporte es solamente el inicio de muchas cosas que van a venir en el futuro y que estamos muy esperanzados de poder ver un desarrollo en República Dominicana que pase por cuál es el lema de esta Semana de Francia, que es que pase por infraestructuras responsables. Así que muchísimas gracias y nada. Pues muchísimas gracias por tan enriquecido foro. Les invitamos a que nuevamente puedan volver a sus asientos. Si se pueden quedar unos segunditos para que los fotógrafos hagan una foto final. Si el señor Jorge y el señor Tomás pueden acompañarnos aquí para la foto. ¿Listos? Bueno, pues no lo sé ustedes, pero yo me quedo con una palabra clave, la cual es sostenibilidad. Una palabra que hace ya varios años hemos iniciado a escucharla en nuestro día a día, pero que ciertamente no es casualidad. Forma parte de un cambio de mentalidad, no solo para las personas, sino también para las empresas que han desarrollado herramientas que cada vez nos permite ser más sostenibles. Ahora tendremos un break de unos 15 minutitos para regresar a nuestro segundo foro, América Latina en el contexto económico global. Lo esperamos en 15.